están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Espero que estén bien, ¿verdad? Que nadie esté en una situación difícil, ¿verdad? Y pues vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, el fin de semana pasado, el viernes, lo último que nosotros vimos fue la definición de potencia. No me ajusté el tiempo para hacerles unos ejercicios, ¿verdad? Pero les subí la presentación con dos ejercicios resueltos de potencia. Los ejercicios de potencia no son tan complicados, pero igual es importante hacerlos. Entonces, si no los lograron ver, ¿verdad? Vamos a empezar con eso. Lo voy a resolver un poquito rápido, ¿verdad? Bueno, más que todo les voy a enseñar cómo se resolvieron de una manera rápida y después vamos a empezar con el capítulo 7, ¿verdad? Que ya es continuando con el contenido. Ahora no se preocupen si sienten que vamos muy rápido, porque el capítulo 6 y el capítulo 7 pues son cosas combinadas, entonces todavía vamos a seguir retomando lo del capítulo 6, o sea, no se va a quedar perdido en el espacio. Ok, entonces vamos a empezar, ¿verdad? Resolviendo o viendo cómo fue que yo había resuelto algunos ejercicios de potencia. ¿Verdad? Entonces, habíamos dicho que la potencia era nada más la rapidez con la que se efectuó el trabajo y habíamos dado varias definiciones de potencia, ¿verdad? Por ejemplo, esta, la 615, era la definición de la potencia media, ¿verdad? Que nosotros simplemente necesitábamos saber cuánto era el trabajo realizado sobre el tiempo que se tardaba en hacer ese trabajo y ya, listo. ¿Verdad? La potencia instantánea, que era la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Y al final, pues teníamos otra, que era que la potencia instantánea, pero también se puede utilizar esta misma definición para la potencia media, ¿verdad? Ya vamos a ver. Era igual al producto punto del vector fuerza por el vector velocidad, ¿verdad? Y les había dicho que vieran esa demostración en la página 194. Al final, pues todas son definiciones de potencia, ¿verdad? Dependiendo si les piden la potencia media o la potencia instantánea, pues usan una o la otra, pero al final todas les dan la potencia. ¿Cómo saben cuál utilizar? Pues dependiendo de los datos que les dan o dependiendo de lo que les están pidiendo, ¿verdad? Al final, pues todo se puede con todo. Ya vamos a ver que yo resolví el mismo ejercicio con dos definiciones de potencia diferentes y llegué a la misma respuesta, ¿verdad? De hecho, un método es mucho más rápido que el otro, así que siempre hay que tener cuidado cuál vamos a elegir, ¿verdad? Porque nos podemos poner la soga al cuello nosotros mismos. Entonces, este era el ejercicio que no me quedó chance de hacer el viernes pasado, ¿verdad? Este decía, una piedra de 20 kilogramos se desliza sobre una superficie horizontal áspera a 8 metros por segundo y finalmente se detiene debido a la fricción. El coeficiente de fricción cinética entre la piedra y la superficie es de 0.200. ¿Qué potencia media se produce por fricción hasta que la piedra se detiene? Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad? Que todas las fuerzas, cuando un sistema o un objeto se está desplazando, están haciendo un trabajo, ¿verdad? ¿Y qué tan rápido realizan ese trabajo? Pues nos da la potencia de cada una de esas fuerzas, ¿no? En este caso nos están pidiendo cuál es la potencia del trabajo que realiza la fricción. Entonces, solo nos interesa a nosotros ahorita la fuerza de fricción. Si hay alguna otra fuerza metida ahí, pues no nos interesa. ¿Okay? Entonces nos dicen que la masa de la piedra son 20 kilogramos, que la rapidez inicial es 8 metros por segundo y puse todo en X porque pues me dicen que es movimiento horizontal. Me dicen que la rapidez final es 0 porque me están preguntando cuál es la potencia media que hace la fricción hasta que la piedra se detiene, o sea que al final la piedra pues va a tener velocidad 0. Me dicen que el coeficiente de fricción cinético entre la piedra y la superficie es 0.200 y que cuál es la potencia media. Entonces, nosotros podemos utilizar, ¿verdad?, la definición esta, que es con el producto punto, nada más que en este caso, pues, si nosotros la sustituimos por la definición del producto punto, la magnitud de F, la magnitud de la rapidez coseno del ángulo entre ellos, ¿verdad? Al final yo puedo llegar a una expresión más o menos como esta. ¿Ok? Entonces yo puedo reescribir esa o ponerla así para que me dé la potencia media, igual es válido. Va a ser la potencia media igual a la magnitud de la fuerza, que en este caso sería la magnitud de la fuerza de fricción, por la velocidad media,
¿verdad? No sabemos cuánto es. La rapidez, ¿verdad? Porque sería la magnitud de la velocidad. Ok, entonces, nosotros, pues, ya sabemos que la fuerza es la fuerza de fricción. ¿Cómo la vamos a encontrar? Pues con la definición de la fuerza de fricción cinética. La velocidad media, nosotros la podemos encontrar utilizando esta que está aquí abajito. Esta pareciera que nunca la hemos utilizado, pero sí la hemos utilizado, ¿verdad? Esta es una de las definiciones que se utilizan para obtener las ecuaciones de cinemática. Entonces, esta solo es válida cuando la aceleración es constante. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos decir que la velocidad inicial más la velocidad final, aquí me equivoqué, obviamente, entre 2, pues va a ser igual a la velocidad media, ¿verdad? Entonces, podemos obtener la velocidad media, en este caso, va a ser 4 metros por segundo, esa va a ser el promedio de la velocidad con la que se va a mover esta cosa, ¿verdad? Encontramos la magnitud de la fuerza, que es la otra cosa que necesito para meter en la definición de la potencia, utilizando la definición de la fricción cinética, ¿verdad? Hago sumatoria de fuerzas en Y para encontrar cuánto es la normal, y pues obtengo que la magnitud de la fuerza de fricción cinética va a ser mu sub k m por g. Entonces ya tengo la magnitud de la fuerza, tengo la velocidad media, y lo único que hago es meterlo acá, ¿verdad? En la definición. Pues lo metemos y pues ya obtenemos que la potencia media en este caso va a ser 156.8, ¿verdad? Watts. Ahí me hicieron falta las unidades, pero serían watts. Entonces, esta sería una manera muy cortita de hacer este ejercicio, ¿verdad? Sería bien facilito hacerlo de esta manera. Ahora, si nosotros nos quisiéramos complicar la vida, lo podemos hacer con la otra definición, que es la del trabajo sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería encontrar el trabajo que realiza la fuerza de fricción y encontrar el tiempo. Entonces, en este caso no nos dan el tiempo, ¿verdad? No sabemos prácticamente nada. El sistema está acelerando, pero no sabemos cuánto es la aceleración, no sabemos cuánto es el desplazamiento, pero no sabemos nada. Entonces, todo eso lo tendríamos que encontrar para poder encontrar el trabajo. Entonces, en este caso, pues yo hice mi sumatoria de fuerzas, ¿verdad? En X para obtener primero cuál era la aceleración. Cuando yo tuve la aceleración, dije, ok, con esta aceleración, porque esto es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, puedo encontrar cuánto es lo que se desplaza, ¿verdad? Entonces uso una de las ecuaciones de cinemática para encontrar cuánto se desplaza. Después, aparte de eso, pues necesito averiguar cuánto tiempo se tarda, porque a la potencia sí le interesa el tiempo. Entonces uso otra ecuación de cinemática para encontrar cuánto tiempo se va a detener. Entonces, pues lo primero que tuve que hacer fue encontrar la aceleración, después encontrar el desplazamiento, después encontrar el tiempo, ¿verdad? Y ya con esos datos, pues yo puedo encontrar el trabajo que realiza la fuerza de fricción cinética. Entonces, la potencia media va a ser el trabajo sobre el tiempo. El trabajo va a ser la magnitud de la fuerza de fricción cinética, que ya la habíamos encontrado en el anterior, ¿verdad? Era nada más 0.200 por 20 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado. Por el desplazamiento, que lo encontré utilizando las ecuaciones de cinemática, que es 16.32 metros, por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, si el desplazamiento es hacia la derecha, pues la fuerza de fricción cinética iría hacia la izquierda y me quedaría coseno de 180, y eso es el negativo que lo puse acá, porque no me cabía. Todo eso sobre el tiempo. ¿Cómo encontrar el tiempo? Pues otra vez con las ecuaciones de cinemática. Y al final, pues llegué a la misma respuesta, ¿verdad? Está un poquito diferente los decimales, porque obviamente uno va arrastrando números acá, ¿verdad? Que hacen que al final sea un poquito diferente la respuesta. Pero en el fondo, pues, es prácticamente la misma respuesta, ¿verdad? 156, y en este caso también 156 watts. Entonces, esas eran dos formas en las que ustedes pueden resolver el mismo ejercicio, ¿ok? Ustedes deciden cómo se ponen la soga al cuello, ¿verdad? Si no saben cuál utilizar o cuál sale mejor, pues eso es con pura práctica, ¿verdad? De hecho, yo no acostumbro tanto a hacer ejercicios de potencia. Y la primera vez que resolví este ejercicio lo hice de esta manera. Y yo decía, qué largo este ejercicio. O sea, ¿por qué es tan largo? No sé, tiene que haber otra manera. Y después me acordé, pues que podía utilizar esta.
¿verdad? Porque yo conozco la fuerza, yo sé que la fuerza es horizontal, ¿verdad? Conozco, bueno, podía encontrar la velocidad media de una manera bien sencilla y pues me salía pues más fácil hacerlo de esta manera. Entonces, de las dos maneras, pues van a llegar a la misma respuesta, solo que siempre hay un camino más corto que otro, ¿verdad? Entonces, con la práctica ustedes saben cuál es la manera más corta de resolver un ejercicio. Y esto es para todos los ejercicios, pero ustedes no tienen que resolver los ejercicios exactamente como yo los hago, porque pues cada quien tiene un cerebro diferente y piensa de manera diferente. Igual este último, nos pedían algo similar, ¿verdad? Era una caja que se estaba moviendo sobre una superficie horizontal. En este caso nos pedían la potencia instantánea. Yo usé la definición de la fuerza multiplicada por la velocidad, ¿verdad? Encontré la velocidad en ese instante, encontré la fuerza en ese instante porque me dan una función para encontrar la fuerza en cualquier instante. Y simplemente la sustituí en la definición. Y obtuve la potencia, ¿verdad? Entonces, si no han checado cómo se resuelven estos ejercicios, pues yo les recomiendo que pues lo miren, ¿verdad? Igual en el libro hay un montón de ejemplos que ustedes siempre pueden ver, pero por lo general, lo difícil de los ejercicios de potencia es encontrar el trabajo, encontrar la velocidad, encontrar la fuerza, ¿verdad? Porque ya después de que uno encuentra eso, simplemente es de meter en la fórmula, digamos, en la definición. ¿Okay? Por eso no me voy a quedar tanto tiempo en potencia, pues porque es lo mismo de trabajo y es lo mismo de fuerza y es lo mismo de la velocidad. ¿Okay? No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto que acabo de hablar. Ok, perfecto. Igual lo pueden volver a hacer ustedes, ¿verdad? Como les digo, esto solo era como para que no dijeran que no hice ninguno, aunque técnicamente no hice ninguno. Ok, entonces ahora sí vamos a empezar con lo importante de hoy, ¿verdad? Y es la energía potencial y la conservación de la energía. Estos temas corresponden a las secciones 7.1, 7.2 y 7.3. Yo les recomiendo que lean estas secciones, ¿verdad? Siempre vayan leyendo en el libro lo que vamos viendo en la clase, porque como les dije, no me doy abasto de dar todo, en especial porque yo hablo mucho huevo. Muy bien, entonces vamos a empezar, ¿verdad? Analizando esta situación. Imagínense que ustedes tienen una pelota, tienen una piedra, qué sé yo, y la tiran hacia arriba, ¿verdad? Le meten una velocidad hacia arriba. Entonces, como ustedes le meten una velocidad, pues ese cuerpo tiene una energía cinética, ¿verdad? Habíamos dicho que todos los cuerpos que se estaban moviendo tienen energía cinética y en este caso esta pelota, pues no es la excepción. Entonces ustedes le meten una velocidad inicial hacia arriba, la pelota empieza a moverse hacia arriba, tiene energía cinética porque se va moviendo, pero ¿alguien me recuerda qué sucede cuando los objetos alcanzan la altura máxima, en estos casos de caída libre, por ejemplo? ¿Qué pasa con la velocidad? Velocidad cero. La velocidad se hace cero, muy bien. Y si la velocidad de un objeto es cero, ¿cuánto es su energía cinética en ese instante? Cero. Cero, ¿verdad? Porque si un objeto está con velocidad cero, si no se mueve, no tiene energía cinética. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó con la energía cinética cuando llegó al punto máximo? ¿Será que la energía cinética simplemente se desapareció? Ya, se fumó, ya no existe la energía cinética. Pues vamos a ver de que eso no es posible, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado en los muñequitos, en las películas, sale bastante, eso de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Eso es verdad. Y en este caso nosotros teníamos una energía cinética al comienzo, ¿verdad? Porque nuestro objeto se estaba moviendo, llega un punto donde se detiene, aunque sea un segundo, un milisegundo se detiene, y ya no tiene energía cinética. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y qué le pasó a la energía cinética? Obviamente no se pudo desaparecer, no se pudo destruir, porque la energía no se destruye ni nada por el estilo, ¿verdad? No, ni se desaparece de la nada. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que la energía puede transformarse, puede tomar diferentes formas. O sea, que nuestra pelota, cuando llega a la parte más alta, es cierto, ya no tiene energía cinética, pero esa energía cinética se transformó en otro tipo de energía. O sea, la energía no se desapareció, sino que simplemente se transformó en otro tipo de energía, cambió de forma, ¿verdad? Y esto tiene sentido porque imagínense
¿cómo nosotros conseguimos la energía eléctrica, por ejemplo? La energía eléctrica pues no está en la naturaleza, excepto cuando nos caen los rayos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo conseguimos la energía eléctrica? Bueno, podemos poner una represa, ¿va? Acumulamos agua, después esa agua empieza a fluir. Cuando va fluyendo, pues ponen unas turbinas, el movimiento del agua mueve las turbinas y después esas turbinas, pues, están conectadas a otros aparatos ahí, los de ingeniería eléctrica saben mejor que yo. Y después, esa energía del movimiento del agua se transformó en energía eléctrica. Pero entonces la energía puede tomar diferentes formas, pero nunca desaparece, ni se destruye, ni se crea de la nada, ¿verdad? Siempre nosotros lo que hacemos es transformar la energía, ¿verdad? La transformamos de energía cinética del agua cuando va fluyendo y mueve las turbinas, ¿verdad? A energía eléctrica con diferentes mecanismos, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy es la teoría de los diferentes tipos de energía. Obviamente no los vamos a ver todos, ¿verdad? Sino que vamos a ver nada más solo dos. Y con eso nosotros ya podemos aventurarnos a la cosa que se llama la ley de conservación de la energía, ¿verdad? Que es eso de que la energía no se crea ni se destruye ni nada. Pero antes tenemos que hablar un poquito sobre las diferentes formas de energía que hay. Entonces, supongamos, ¿verdad? Este sistema. Tenemos aquí un objeto, este objeto tiene un peso, ¿verdad? Y en este caso mi referencia es el suelo, esta línea verde que está acá, ahí la posición en Y es 0, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro objeto, asuman que este objeto está en caída libre y que empieza en una posición Y1, ¿verdad? Esa es la posición inicial de él. Está en caída libre y baja hasta una posición Y2, ¿ok? Muy bien. Es un sistema bien sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer para poder definir el primer tipo de energía, que se llama la energía potencial gravitacional, es que vamos a analizar el trabajo que realiza el peso sobre ese sistema, ¿verdad? En este caso, como es un objeto que está en caída libre, pues solo el peso hace trabajo, ¿verdad? No hay ninguna fuerza que lo esté empujando hacia arriba, no hay ninguna otra fuerza que lo esté jalando hacia abajo. Aquí solo el peso es el que está haciendo el trabajo. Entonces nosotros podemos venir y decir, ok, el trabajo realizado por el peso, que le vamos a llamar el trabajo gravitacional, va a ser igual a la magnitud de la fuerza, que en este caso es el trabajo, perdón, el peso, ¿verdad? Multiplicado por la magnitud del desplazamiento, multiplicado por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. En este caso el desplazamiento es hacia abajo y el trabajo también es hacia abajo. Entonces aquí nos va a quedar 1, ¿verdad? Porque va a ser el coseno de 0 y eso es 1. Entonces yo puedo venir y reescribir esto así. En este caso el peso es mg. Bueno, el peso siempre es mg, ¿verdad? Y el desplazamiento lo podemos escribir en términos de nuestras componentes, ¿verdad? De nuestras posiciones, perdón. Entonces la posición inicial es Y1 y la posición final es Y2. Entonces Y2 menos Y1. ¿Okay? Recuerden que el coseno de 0 es 1. Los dos van en la misma dirección. Muy bien. Entonces tenemos que el trabajo gravitacional es esto. Esto se puede escribir así. mg Y2 menos mg Y1. Y si se fijan, estos dos términos son iguales, o sea, son prácticamente el mismo término. La única diferencia sería que uno está en la posición 2 y el otro está en la posición 1, pero son el mismo término. Entonces, a ese término, a mgy, se le definió como la energía potencial gravitacional, o sea, la energía asociada a la posición, ¿verdad? Ya habíamos dicho que había una energía asociada al movimiento, que era la energía cinética. Ahora vamos a definir otro tipo de energía, que es la energía asociada a la posición, que se llama la energía potencial gravitacional. Ahora, antes de poder hacer cualquier cosa, antes de seguir, ¿verdad? Que hay que hacer una observación, no sé si se dieron cuenta de algo. En este caso, ¿verdad? De lo que ustedes recuerdan, ¿qué signo tiene que tener el trabajo gravitacional en este sistema? ¿Tiene que ser positivo o tiene que ser negativo? El trabajo realizado por el peso. ¿Alguien se acuerda cuál era la condición para el signo?
¿Qué significaba que el trabajo de una fuerza fuera positivo? ¿Qué significaba? ¿Alguien se acuerda? Que estaba aumentando. Eso era lo del trabajo total, ¿verdad? Si el trabajo total es positivo, significa que la rapidez del sistema está aumentando. Pero yo estoy hablando de antes de eso. El trabajo realizado por una fuerza en específico. ¿Se acuerdan qué significaba? El Es signo. que la fuerza tiene la misma dirección que el movimiento, algo así creo que. Correcto, así como dice el compañero, ¿verdad? Entonces, cuando la fuerza tiene una componente en la misma dirección del movimiento, nos queda trabajo positivo. Cuando la fuerza tiene una componente en dirección opuesta al movimiento, nos queda negativo. En este caso, el trabajo realizado por el peso nos debería de quedar positivo o nos debería de quedar negativo. ¿Qué piensan ustedes? Positivo, porque Nos los dos debe- vamos en la misma dirección. Correcto, debería de ser positivo porque la fuerza del peso es hacia abajo y el desplazamiento también es hacia abajo. O sea, el trabajo realizado por el peso debería de ser positivo. Pero alguien se dio cuenta cuánto me va a dar esta resta. Si me va a dar un número negativo o me va a dar un número positivo. Si Y1 está más arriba que Y2, Va a ser ¿qué negativo. signo va a ser negativo? Y eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer un ajuste a este análisis que acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces lo voy a escribir aquí en otro color porque sí es importante, para que vean de dónde sale, porque ese signo sale en todos lados después. Entonces, en este caso, ¿verdad? Nosotros sabemos que el trabajo del peso nos tiene que dar positivo, pero así como nosotros lo tenemos definido de esta manera, esta resta nos va a dar un número negativo. Entonces, para compensarlo, tenemos que ponerle a esto un número negativo, un signo negativo. ¿Ok? Por eso es que esta cosa lleva un signo negativo acá. Ahora ustedes se preguntarán, pero eso no nos sale cuando nosotros calculamos el trabajo. O sea, en los ejercicios anteriores nunca nos preocupamos por ese signo, nunca nos apareció, ¿verdad? Y sí, ustedes tienen toda la razón, pero es que acuérdense que cuando nosotros calculábamos el trabajo, nosotros simplemente decíamos la magnitud del desplazamiento, ¿no? Entonces decíamos, pues son 10 metros, no nos importa si es hacia abajo o hacia arriba, son 10 metros y simplemente lo poníamos positivo. Pero en este caso, como no estamos trabajando tanto con el desplazamiento como tal, sino que estamos con la magnitud del desplazamiento, sino que estamos trabajando con las posiciones, entonces ahí sí hay que tener cuidado con el signo, ¿verdad? Entonces, por eso, para que esto sea congruente, hay que ponerle este signo negativo. Y ahora sí, el trabajo ya no va a quedar positivo, ¿verdad? Es por el hecho de que nosotros, en vez de trabajar de un solo con la distancia que se desplaza, estamos trabajando con las posiciones, ¿verdad? Y con esas sí hay que tener cuidado con el signo, ¿ok? En el libro lo explican un poquito mejor, pero sí quiero que sepan de que por eso aparece este signo negativo acá, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en este caso vamos a tener que el trabajo gravitacional va a ser menos mgy2 menos mgy1. Y como les había dicho, este término y este término son iguales. O sea que yo esa cosa puedo decir que son la misma cosa, ¿verdad? El mismo objeto, la misma fórmula, qué sé yo. Solo que una está siendo evaluada cuando la posición es y2 y el otro va a ser cuando la posición es y1. O sea que nosotros podemos definir este término como la energía potencial gravitacional. Entonces, se definió, ¿verdad? Estas cosas son medio sacadas de la manga, o sea, el análisis que se hace es algo así, ¿verdad? El trabajo realizado por el peso, y encontramos pues que llegamos a una situación como esta y decimos, pues este término tiene que significar algo, ¿verdad? Y a este término le llamaron la energía potencial gravitacional. Entonces, siempre que nosotros querramos encontrar la energía potencial gravitacional, simplemente necesitamos conocer la masa del cuerpo, la aceleración debido a la gravedad, usualmente es en la Tierra, y la posición en Y a la que se encuentra ese cuerpo. Ojo, la posición en Y, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que nosotros siempre tenemos que tener en claro cuál es nuestra referencia. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un objeto que está por debajo de la posición en Y, de la posición en cero, perdón, no significa de que ese objeto no va a tener energía potencial gravitacional, ¿verdad? Entonces, por eso no me gusta algunos libros que ponen
que Y es la altura. O sea, sí es la altura, pero es menos difícil confundirse si uno dice la posición en Y, ¿verdad? Es la posición en Y con respecto a nuestra referencia. Siempre hay que definir una referencia para la energía potencial gravitacional, si no, no tiene sentido, ¿verdad? Usualmente nosotros tomamos como referencia el suelo, ¿verdad? Y medimos a partir del suelo, entonces estamos a una altura de 3 metros sobre el suelo. Pero a veces estamos a una altura, digamos, entre comillas, de 3 metros por debajo del suelo. Entonces nosotros tenemos que distinguir si nuestro objeto está por encima del suelo o si está por debajo del suelo o por encima de nuestra referencia o por debajo de nuestra referencia. Por eso es que nosotros ponemos la posición en Y, porque acuérdense que para la posición el signo sí importa, ¿verdad? Usualmente cuando está por encima de la referencia, o sea, por encima de la posición en 0, pues la posición es positiva, y si está por debajo va a ser negativa. ¿Qué significa eso? Que la energía potencial gravitacional puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, si nuestro objeto está por encima de la posición de referencia, va a ser positiva, y si está por debajo de la posición de referencia, va a ser negativa. Eso no significa de que la energía potencial gravitacional es un vector, porque sigue siendo un escalar. Lo único que significa es si está por encima de la referencia o si está por debajo de la referencia, ¿okay? Porque hay que distinguir, no es lo mismo que esté por encima de la referencia que esté por debajo, ¿verdad? Por eso puede ser positiva o puede ser negativa, pero eso es todo lo que dice el signo, ¿verdad? No es un vector ni nada por el estilo, es un escalar, igual que la energía cinética. Pero sí hay que tomar eso en cuenta porque es algo diferente de la energía potencial gravitacional, que las otras energías no necesariamente lo tienen, ¿verdad? Esta sí puede ser positiva o negativa. La cinética pues siempre va a ser positiva, ¿verdad? Pero la potencial gravitacional pues puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo de la posición. Porque acuérdense que esta es la energía asociada a la posición de un objeto, ¿verdad? Entre más arriba, digamos, esté nuestro objeto, o más lejos de nuestra referencia esté nuestro objeto, pues mayor energía potencial gravitacional va a tener. ¿Okay? Entre más cerca de la referencia esté nuestro objeto, menor energía potencial gravitacional va a tener. ¿Okay? Entonces nosotros podemos reescribir el trabajo realizado por una fuerza gravitacional como todo este gran choricero, ¿verdad? El trabajo realizado por la fuerza gravitacional, nosotros ya sabemos que este término es lo mismo que la energía potencial gravitacional. Entonces tendríamos la energía potencial gravitacional 1 menos la energía potencial gravitacional 2. Aquí es donde sale el signo aquel que les enseñé, ¿verdad? Para que me quede U grav 2 menos U grav 1, y eso va a ser igual a menos el cambio en la energía potencial gravitacional. O sea, en el fondo lo que yo quiero que ustedes se guarden de la ecuación 7.3 es esto, que nosotros siempre podemos escribir el trabajo realizado por el peso o por la fuerza gravitacional como menos el cambio en la energía potencial gravitacional. Siempre se puede hacer, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una trayectoria lineal, como en esta, ¿verdad? Puede ser un sistema que tengamos trayectorias curvas, con tal de que ustedes sepan cuál es la posición en Y, ¿verdad? Del punto inicial al punto final, ustedes pueden saber cuál es el trabajo que realiza el peso en esa trayectoria. Puede ser curva o puede ser rectilínea. Siempre se cumple, siempre, siempre, siempre se cumple. Entonces, esta es una manera muy, muy, muy sencilla de encontrar el trabajo realizado por una fuerza gravitacional sin importarle la trayectoria, nada más utilizando la energía potencial gravitacional. ¿Okay? Entonces, estas dos que están aquí recuadradas, ustedes necesitan tenerlas ahí a la mano porque las vamos a estar usando. ¿Okay? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita. Clic, solo que yo me parece que había leído que solo se puede utilizar siempre y cuando no haya fricción ni resistencia del aire, porque si no se tendría que usar otra. No, eso lo vamos a ver, esa es una buena pregunta, pero eso es con la ley de conservación de la energía. ¿Okay? Esto siempre se cumple. Esta, ¿okay? Con la ley de conservación de energía sí tomamos en cuenta si hay fricción y si hay resistencia del aire y todo esto. Pero esta sí la pueden utilizar, ¿okay? Siempre. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Okay. Muy bien. Entonces, nosotros
podemos venir y analizar este sistema, ¿verdad? De una manera, con una herramienta que ya habíamos utilizado antes, ¿verdad? Que era el teorema de trabajo-energía. Entonces nosotros sabemos que el trabajo total va a ser igual al cambio en la energía cinética. Pero en este caso, la única fuerza que está haciendo trabajo es el peso, ¿verdad? No hay ninguna otra que hace trabajo. Entonces nosotros decimos que el trabajo total pues va a ser nada más el trabajo del peso, que nosotros llamamos el trabajo gravitacional. Y eso tiene que ser igual al cambio en la energía cinética. ¿Okay? Ahora, este trabajo gravitacional nosotros lo podemos escribir en términos de la energía potencial gravitacional. Entonces va a ser menos el cambio en la energía potencial gravitacional, igual a delta K. ¿Okay? Ahora, estos deltas, acuérdense que siempre se pueden escribir como la energía final o la cantidad final menos la cantidad inicial. Entonces esto se puede escribir así, menos la energía potencial gravitacional 2 menos la energía potencial gravitacional 1. ¿Verdad? Y esto se puede escribir como la energía cinética 2 menos la energía cinética 1. Entonces yo puedo pasar todos los términos que son 1, ¿verdad? La energía potencial gravitacional 1 y la energía cinética 1 a un lado y lo otro al otro lado, ¿verdad? Entonces me va a quedar algo así. Que la energía potencial gravitacional en el punto inicial más la energía cinética en el punto inicial va a ser igual a la energía potencial gravitacional 2 más, la energía cinética 2. De esta manera, ¿okay? Entonces, si se fijan, yo tengo la energía potencial gravitacional en mi punto inicial, que era acá, más la energía cinética que tiene el sistema cuando está en el punto inicial, tiene que ser igual a la energía potencial gravitacional de mi objeto cuando esté en la posición 2, más la energía cinética que tenga en la posición 2. Entonces, yo puedo decir, ok, esta suma de las energías que tiene estos dos cuerpos, a esto le vamos a llamar la energía mecánica total. Entonces, la suma de las energías potenciales más la energía cinética, a eso se le llama la energía mecánica total y nosotros la representamos por una E. Okay, siempre que les aparezca una E, eso es la energía mecánica total. ¿Y qué es la energía mecánica total? Pues la suma de todas las energías que tenga un sistema, porque obviamente un sistema puede tener más de un tipo de energía, ¿verdad? No solo tiene gravitacional, ni solamente va a tener cinética, sino que puede tener varias. Okay, entonces la suma de todas las energías, eso es la energía mecánica total. Y en este caso, en este lado derecho, nosotros también tenemos la energía mecánica total, solo que en el punto 2. ¿Verdad? Ok, entonces nosotros tenemos que la energía mecánica total al comienzo, en el punto 1, tiene que ser igual a la energía mecánica total en el punto 2. Esto se puede escribir así, si yo paso este al otro lado, ¿verdad? O a este lado mejor. Entonces me puede quedar que el cambio en la energía mecánica total es igual a 0 para este caso, para este sistema. Y a esta cosa, a este descubrimiento, le llamamos la ley de conservación de la energía. ¿Y qué implica esto? Que delta E sea igual a 0. Pues lo que implica, o lo que me está diciendo, es de que en este sistema la energía no se pierde de ninguna manera, ¿verdad? La energía total es la misma durante todo el recorrido, durante todo el movimiento de mi sistema. Pero ¿qué sucede? La energía mecánica total es la misma, pero no siempre tiene la misma forma. Por ejemplo, cuando está en la posición Y1, pues va a tener más energía potencial gravitacional que energía cinética. Cuando está en la posición Y2, va a tener más energía cinética que potencial gravitacional. Pero al final, si yo sumo las energías en cada punto, pues la cantidad total de energía siempre va a ser la misma. ¿Okay? Eso es lo que me dice la ley de conservación de la energía. Eso es lo que me dice esta expresión. Delta E es igual a 0, ¿verdad? Y esta es la ley de conservación de la energía, para sistemas en los cuales solo hay trabajo gravitacional.
¿verdad? Donde no hay fricción, donde no hay resistencia del aire, así como dijo el compañero. En este caso, esta expresión que está acá, ay, ya se me perdió el mouse, aquí está. Esta expresión que está acá, pues sí, solo se cumple cuando no hay fricción, cuando no hay, ¿cómo se llama? Ay, señor. Resistencia del aire. Gracias, ¿verdad? Entonces sí. Pero esta es una manera sencilla de llegar a esto de la ley de conservación de la energía, ¿verdad? Básicamente la ley de conservación de la energía dice, la energía que su sistema tiene al comienzo tiene que ser exactamente la energía que su sistema tenga al final, ¿verdad? No importa cómo esté distribuida esa energía, porque ya sabemos que al comienzo puede haber más potencial gravitacional que cinética, y que al final, ¿verdad? Pero en total, o sea, el total de la energía siempre tiene que ser la misma en cada uno de los puntos que ustedes lo analicen, ¿verdad? Para una situación así como esta. Muy bien. Entonces vamos a dejar esto aquí ahorita y vamos a seguir, ¿verdad? Ya después esto va a cobrar sentido. Por los momentos, pues yo creo que no tiene mucho sentido, pero a medida que vayamos avanzando creo que sí va a tener sentido. Ahora, si nosotros hacemos un análisis similar para el trabajo que realiza un resorte, ¿verdad? Con la ley de Hooke y todo eso, si calculamos el trabajo realizado por un resorte o por una persona que estira un resorte, nosotros llegaríamos a una expresión así como esta. Aquí hace falta, esta es K y aquí hace falta la K. ¿Okay? Entonces llegaríamos a que el trabajo elástico va a ser una cosa así como esta, ¿verdad? Si se fijan de nuevo, este término y este término pues son iguales, solo que uno es en la posición inicial y el otro es con la posición final, pero en el fondo los términos son iguales. O sea que nosotros podemos definir la energía potencial elástica como este término que está acá, un medio de K por X al cuadrado. Entonces, siempre que ustedes quieran calcular la energía potencial elástica, pues va a ser un medio de K por X al cuadrado, ¿verdad? Entonces, siempre que ustedes tengan un sistema, un resorte que se estira o que se comprime, ¿verdad? Ese resorte está almacenando energía, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren saber cuánta energía almacena ese resorte, pues lo único que deben hacer es hacer este cálculo, ¿verdad? Ya sabemos que K es la constante de fuerza del resorte. Habíamos visto la ley de Hooke, sí la vimos, ¿verdad? Sí. Sí. Disculpen, es que doy otra clase y en la otra clase no se enseña, entonces me confundo a veces, no sé ni lo que toca. Bueno, entonces, con esta expresión nosotros podemos encontrar la energía que se almacena en un resorte, ¿verdad? Así como nosotros tenemos energía relacionada con la posición de un cuerpo, ¿verdad? Los resortes también pueden almacenar energía, o sea, pueden tener energía almacenada. Y pues la forma en la que se encuentra pues sería con esta, ¿verdad? ¿Y esta cosa de dónde salió? Pues de calcular el trabajo necesario para estirar o comprimir un resorte. Salió de ahí, ¿verdad? Y se definió así. Pues la energía potencial elástica va a ser un medio de K por X al cuadrado. De nuevo, pues podemos escribir el trabajo elástico en términos de la energía potencial elástica y al final pues les va a quedar que el trabajo realizado por una fuerza elástica va a ser igual a menos el cambio en la energía potencial elástica. Entonces, si se fijan, es muy parecida a la anterior. De nuevo, esta pues siempre se puede utilizar, ¿verdad? Siempre se puede utilizar. No se preocupen por esta, ¿okay? Siempre la pueden utilizar. Después, ustedes pueden hacer un análisis, ¿verdad? Similar otra vez con el teorema trabajo-energía. Entonces, el trabajo total va a ser igual al cambio en la energía cinética. Si suponemos que solo hay una fuerza estirando el resorte, haciendo trabajo, pues solo vamos a tener el trabajo elástico, igual al cambio en la energía cinética, pero el trabajo elástico se puede escribir como el cambio en la energía potencial elástica, igual a delta K. Y después podemos llegar y hacer un análisis similar a lo anterior, ¿verdad? Y obtener que la energía mecánica total al comienzo tiene que ser igual a la energía mecánica total al final, ¿verdad? Porque vamos a tener la energía elástica en un lado más la energía cinética igual a la energía potencial elástica al final más la energía cinética al final, ¿verdad? Y vamos a obtener algo así, que el cambio en la energía mecánica total del sistema va a ser igual a cero y esta otra vez es la ley de conservación de la energía para resortes.
¿Okay? En casos en los cuales solo hay una fuerza elástica haciendo trabajo, o sea, no hay ninguna otra cosa haciendo trabajo. Entonces, yo estas dos partes, ¿verdad? La de esta, que es utilizar el teorema trabajo-energía cinética para llegar a la ley de conservación de la energía, y esta, que utilicé de nuevo el teorema trabajo-energía cinética para llegar a la ley de conservación de la energía para un sistema en el cual solo está una fuerza elástica haciendo trabajo y no hay nada más. Lo hice bien rápido porque al final eso no es tanto lo que a mí me interesa, ¿verdad? Simplemente es para que ustedes sepan que esto se puede hacer, pero no es en realidad lo que a mí me interesa que ustedes sepan. Ahora, lo que a mí me interesa es la situación más general, ¿verdad? Entonces, antes de hablar sobre esto, quiero detenerme un ratito, porque les he dado un montón de definiciones, pero en realidad no sabemos de qué rayos estamos hablando. Entonces, yo definí una cosa que se llama la energía potencial gravitacional. Y yo definí otra cosa que se llama la energía potencial elástica. Les di las fórmulas y pues ya, ¿va? Pero quiero que hablemos un poquito sobre qué significa o qué en realidad son las energías potenciales. O por qué primero se llaman potenciales. Pues resulta que las energías potenciales son energías que los sistemas pueden almacenar, que potencialmente esa energía se puede convertir en energía cinética. O sea, es un tipo de energía que se almacena y que después esa energía se puede transformar en un movimiento, puede dar lugar a un movimiento. Acuérdense que para que un sistema se mueva, ¿verdad? Tiene que tener energía. Entonces, la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica son energías que pueden ser almacenadas por un sistema y después esas energías se pueden utilizar para que ese sistema se ponga en movimiento. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un resorte y lo estiran, ¿verdad? Lo estiran, ustedes lo que están haciendo es metiéndole energía a ese resorte. Mientras el resorte está estirado, ese resorte está almacenando esa energía, ¿verdad? Es la energía potencial elástica. Mientras ustedes lo tengan ahí, pues el resorte no se va a mover. Pero ¿qué pasaría, verdad? Imagínenselo, que ustedes tienen un resorte, lo estiran y lo sueltan. ¿Qué pasa con ese resorte en cuanto ustedes lo sueltan? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué empieza a hacer el resorte cuando ustedes lo sueltan? ¿Se mueve o se queda quieto? Se empieza a mover. Se empieza a mover, ¿verdad? ¿Y por qué se empezó a mover? Porque ustedes le metieron energía, ¿verdad? Ese resorte almacenó energía potencial elástica. Esa energía potencial elástica fue la que permitió que el objeto, en cuanto ustedes lo soltaran, se empezara a mover. Si nunca se le almacena energía al resorte, o sea, si el resorte no tiene nada de energía almacenada, nunca se va a mover, ¿verdad? Siempre va a estar quietecito. Igual, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que un objeto, ¿verdad? Que está en una repisa, ¿verdad? Ese objeto que está en una repisa alta tiene energía potencial gravitacional almacenada, ¿verdad? Tiene energía asociada a su posición almacenada. Con un empujoncito que se le diera a ese objeto, ¿verdad? Ese objeto puede empezar a moverse y va a transformar toda esa energía potencial gravitacional que tiene almacenada en energía cinética y se va a poder mover. O, por ejemplo, tengo un ejemplo mejor acá, la verdad. En las presentaciones que usé para los de la otra clase. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí yo tengo dos niños que están cada uno en un deslizador, ¿verdad? El deslizador azul es mucho más alto que el deslizador amarillo. El deslizador azul, ¿verdad? El niño que se sube al deslizador azul, como está más arriba, él almacena más energía potencial gravitacional que el que está más abajo. Acuérdense que la energía potencial gravitacional solo depende de la posición en Y. Entonces, entre más arriba estén, más energía potencial gravitacional tienen almacenado ustedes. Entonces, si se fijan, el niño que está en el deslizador azul, cuando se desliza, él agarra una rapidez mucho mayor, ¿verdad?, que el niño del deslizador amarillo, ¿verdad? ¿Y eso se debe a qué? A que simplemente por estar más arriba, el niño del deslizador azul tiene más energía potencial almacenada que el niño del deslizador amarillo.
Y como tiene más energía potencial gravitacional almacenada, esa energía después se puede transformar en energía cinética y por eso él va más rápido, o sea, alcanza una velocidad mayor, por así decirlo, porque tiene más energía que el niñito que está en el deslizador amarillo, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de la energía potencial gravitacional. Entre más arriba están ustedes, más energía potencial gravitacional almacenan. Y si se llegaran a caer, pues tienen más energía para moverse, para iniciar ese movimiento. Y entre más energía potencial tengan almacenada, mayor va a ser la energía cinética en la que pueden transformar toda esa energía que ustedes almacenaron. Entonces, por eso se llama energía potencial, porque es la energía que se puede almacenar en un sistema para que eventualmente pueda ser utilizada para que ese sistema se ponga en movimiento, que es como una reserva de energía, por así decirlo. Obviamente existen otros tipos de energía potencial, ¿verdad? Los que estudian eléctrica, pues van a ver la energía potencial eléctrica y así, cosas más fumadas. Pero aquí nos vamos a quedar nada más con estos dos tipos de energía potencial. ¿Okay? Entonces, no quiero que se les olvide qué es la energía potencial, ¿verdad? Es una energía que se almacena, que después puede ser utilizada para poner ese sistema en movimiento, ¿verdad? Entonces, la elástica es la de los resortes, ¿verdad? Ustedes almacenan energía en un resorte estirándolo o comprimiéndolo. Cuando lo sueltan, pues liberan esa energía, por así decirlo, y se convierte en energía cinética y empieza el movimiento. Igual para la energía potencial gravitacional. Okay, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de que yo siga hablando sobre la energía potencial, que es lo que más me interesa, ¿verdad? Que se entienda qué es eso. Ok, ahora que ya sabemos que la energía potencial es nada más energía que se almacena, ¿verdad? Y que nosotros podemos encontrar el trabajo realizado por fuerzas elásticas y fuerzas gravitacionales utilizando la energía potencial, porque dijimos que el trabajo realizado por las fuerzas gravitacionales es igual al cambio en la energía potencial gravitacional, y lo mismo para las elásticas. Nosotros tenemos que llegar a alguna expresión para casos más generales, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un sistema en el cual hay fuerzas elásticas, o sea, hay algún resorte que está haciendo trabajo? ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema en el que la gravedad está haciendo trabajo? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos sistemas en los cuales hay otras fuerzas externas, aparte de esas dos, haciendo trabajo? Entonces, ¿qué pasa en esos sistemas? ¿Cómo los podemos analizar nosotros? Entonces, para eso nosotros podemos utilizar el teorema trabajo-energía cinética. Bueno, entonces, en estos casos diríamos el trabajo total que actúa sobre todo este sistema, que tiene un montón de fuerzas que le están haciendo trabajo, tiene que ser igual al cambio en la energía cinética. Entonces, nosotros podemos decir que el trabajo total tiene que ser el trabajo realizado por la fuerza gravitacional, más el trabajo realizado por las fuerzas elásticas, más cualquier otro trabajo que se esté realizando sobre ese sistema. Porque estamos asumiendo de que es un sistema en el cual hay muchas fuerzas diferentes actuando, ¿verdad? Aparte de la gravitacional y el peso, perdón, y la elástica. Y todo esto tiene que ser igual al cambio en la energía cinética. Pero nosotros ya sabemos que el trabajo gravitacional se puede escribir como el cambio en la energía potencial gravitacional. El trabajo elástico se puede escribir como menos el cambio en la energía potencial elástica. Y el trabajo de las otras fuerzas, pues simplemente lo vamos a dejar como el trabajo de las otras fuerzas, porque pues esas no tienen una definición tan bonita así como es. Y esto tiene que ser igual al cambio en la energía cinética, ¿verdad? Este sería el trabajo realizado por todas las fuerzas que están actuando sobre nuestro sistema. Ahora, esto se puede reescribir así, ¿verdad? El cambio en la energía potencial gravitacional como la energía gravitacional 2 menos la energía gravitacional en el punto 1, menos la energía elástica en el punto 2, menos la energía elástica en el punto inicial, más el trabajo de otras fuerzas, igual al cambio en la energía cinética, que sería la energía cinética en el punto final, menos la energía cinética en el punto inicial. Obviamente aquí estamos analizando un sistema que está pasando de un punto inicial a un punto final, ¿verdad? Un punto 1 a un punto 2. Y hay muchas fuerzas que están haciendo un trabajo ahí, en ese desplazamiento. Entonces podemos pasar todos los términos que tengan o que sean correspondientes a la posición 1. Para todas las que sean 1 al lado izquierdo, el trabajo de otras pues se va a quedar ahí.
y todas las que sean correspondientes a la posición 2 al otro lado. Entonces nosotros podemos decir, la energía potencial gravitacional en el punto inicial más la energía potencial elástica inicial más la energía cinética inicial, eso es la energía mecánica total inicial, la energía mecánica total que tiene el sistema al comienzo, más el trabajo de otras, que solo está ahí puesta, ¿verdad? Que no la hemos cambiado, tiene que ser igual a la energía potencial gravitacional más la energía potencial elástica más la energía cinética en el punto final que yo estoy analizando. O sea, igual a la energía mecánica total final. Esta cosa que yo recuadré acá, esta cosa sí es la ley de conservación de la energía y es la forma más general. O sea, esta siempre se puede encontrar, ¿verdad? Siempre se puede utilizar. Ahora, ¿qué es esta cosa del trabajo de otras? ¿Verdad? En este trabajo de otras, nosotros tendríamos que tomar en cuenta, por ejemplo, el trabajo que realiza la fuerza de fricción, el trabajo que realiza la resistencia del aire, el trabajo que realiza una fuerza F cualquiera, ¿verdad? Pero en general, esta es la definición de la ley de la conservación de la energía, ¿verdad? K1 más K2 es la energía mecánica total en el punto 1 y K2 más U2 es la energía mecánica total en el punto 2. ¿Okay? Esta es válida en general, no importa si hay fricción, no importa si hay fuerzas externas, no importa nada. Siempre se puede utilizar. ¿Okay? Siempre se puede utilizar. Ok, entonces nos vamos a quedar acá, ¿verdad? Mañana vamos a continuar. Obviamente esto es un poco confuso, así que yo les recomiendo que lean la sección 7.1, 7.2 y 7.3. ¿verdad? Para que entiendan mejor de dónde sale esta expresión. Ahora, esta cosa que yo recuadré acá, esta va a ser nuestra herramienta, por así decirlo. Esta va a ser como nuestras leyes de Newton para resolver sistemas. Porque al final lo que nosotros debemos plantear es esta ley de conservación de la energía, ¿verdad? Vamos a encontrar la energía mecánica total en un punto inicial, después vamos a calcular la energía mecánica total en un punto final. Si hay fricción, hay que calcular ese trabajo realizado por la fuerza de fricción y así. Planteamos esta ecuación y después despejamos para lo que se nos pida. Entonces, esta es como nuestra herramienta, ¿verdad? Todo lo que hemos visto antes solo han sido cosas que nos van a servir a nosotros para plantear la ley de conservación de la energía, que es esta. ¿Ok? Muy bien, entonces nos vamos a quedar acá. Vamos a seguir mañana y vamos a hacer, pues, ejercicios, ¿verdad? Y pues no sé si alguien tiene alguna pregunta. También mañana vamos a hablar un poquito más sobre lo que dijo el compañero, ¿verdad? Que hay cosas que no son válidas cuando hay fricción y cuando sí hay fricción. Y él tiene razón, ¿verdad? Hay situaciones en las cuales nosotros podemos simplificar un poco el cálculo cuando no hay fricción o no hay resistencia del aire y otras veces hay que tomarlas en cuenta. Bueno, entonces eso lo vamos a ver mañana. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre todo esto que vimos hoy. Fue un montón de información, pero ¿alguien tiene alguna pregunta? No, Lick, solo que toda esta información entra en el control de lectura, ¿verdad? Del viernes. Sí, sí, correcto. Por eso les digo, lean la sección 7.1, 7.2 y 7.3, ¿verdad? Porque creo que sí les entra. Igual pueden revisar en la programación que está en el campus qué exactamente es, o cuáles son las secciones que vienen en el control de lectura para que estudien eso. Bueno, pero creo que esta parte sí viene. Muy bien, entonces, si nadie tiene ninguna pregunta, pues nos vamos a quedar acá. Solo permítanme descargar.